La Iglesia de Cristo, Centro Misionero El Sembrador, presenta su programa Victoria Espiritual, con su pastor Arturo Arias. En esta ocasión también hay algunas ideas que podemos extraer de una porción de la Escritura que nos habla de algunos principios para tener una vida de victoria o tener una vida feliz, que a pesar de las aflicciones o de los problemas que pudieran haber, podamos nosotros alcanzar victoria y mantenernos tranquilos, mantener esa estabilidad emocional, esa estabilidad y sanidad interna, que no nos empañe, que no se empañe el brillo que Dios nos da por las pruebas o las dificultades que puedan venir, sino que sepamos cómo enfrentar esas situaciones o cómo afrontar esas condiciones adversas dependiendo del Señor, no puestos los ojos en el problema, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nuestra fe pueda ser fortalecida y consumado el hecho de fe que hemos creído o que estamos esperando recibir, no poniendo la mirada en la circunstancia negativa, sino puesto los ojos en Jesús, el todopoderoso Dios, para que de esa manera la gloria de Dios inunde nuestra vida, nuestra fe pueda ser aumentada. Parte del don de la fe que depende o viene de la presencia de Dios por su Espíritu Santo venga a llenar nuestro corazón, y por el don de la fe de Dios operando en nuestra vida podamos declarar victoria y ver que el problema es resuelto, y ver que la enfermedad es sanada, y ver que las situaciones difíciles son derribadas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, estos son principios. La carta de Pablo a los romanos nos hace ver ciertas situaciones importantes para no meternos en problemas, para no tener que lamentarnos después por las malas decisiones que podemos tomar. Vea lo que dice Romanos capítulo 13, por favor. Si quiere anotarlo, anótelo, léalo detenidamente en su casa, pero ve ahí algunas ideas que pueden extraerse de este pasaje bíblico. Romanos capítulo 13, versículo número 8. Y aunque este versículo 8 contrasta con el versículo 7 y parece una contradicción la que existe ahí, porque el versículo 8 de Romanos capítulo 13 nos comienza diciendo, véalo ahí por favor: no debáis a nadie nada, no debáis a nadie nada. Parece que lo que nos está diciendo es: ustedes no tienen que andar prestando nada, ustedes no tienen que andarse metiendo en créditos, ustedes no tienen que andarse haciendo hipotecas, ustedes no tienen que andar haciendo préstamos bancarios, ustedes no tienen que andar en la cornucopia, ustedes no tienen que andar en la bola de oro, en la huella de cristal, no sé, los nombres que quiera poner, el perico parloteador, como sea que se llamen esos volados, ¿verdad? No tienen que andar en ninguno de esos lugares. No preste nada, porque aquí dice: no debáis a nadie nada. Sin embargo, el versículo 7, por eso le digo que es una aparente contradicción, porque el versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis. Entonces quiere decir que sí prestó, ¿no? O quiere decir que sí debe algo, o quiere decir que sí algo tiene que estarse pagando. Y aunque explica ahí: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto. Es decir, que hay que ser respetuoso, porque al principio del capítulo 13 comienza diciendo: sométase toda persona a las autoridades superiores. Es decir, que estamos bajo leyes, tenemos que cumplir las leyes. Nos van a sancionar si no cumplimos las leyes, si no pagamos los impuestos a tiempo. A nadie le gusta pagarlos, pues, ¿y quién le va a gustar pagarlos? Peor cuando los aumentan. Por los parques que se abren acá, el que paga el pato, y las consecuencias son cada uno de nosotros. Eso es normal. Ahí vean el aumento que le hacen en los impuestos a cada uno de ustedes. A nosotros como iglesia nos acaban de subir en este mes, en el mes anterior, $20 más, ¿verdad? Entonces, de impuestos de la alcaldía. Entonces, estos eran las obras que se han hecho. Está bien, no hay problema, pero de todas maneras Dios
es el que nos provee para poderlo hacer, para poder pagar, y a usted igual. Pero hay que pagarlos. Nadie va con gozo y feliz de la vida y gritando, aquí vengo a pagar mis impuestos, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién no? No va usted con los recibos ahí, pues sacudiéndose y dándose aire en el bus o en el vehículo, que va feliz oyendo ahí, ¿verdad? Mira nomás, que alegre está este pueblo porque paga los impuestos y Norman se sale beneficiado. No va diciendo nada de eso usted. Te va molesto en un momento dado, va a pagar el agua y se siente mal. Es peor cuando le ha salido pues un cobro exorbitante. Pero de todas maneras, eso es así. Sea que usted reclame o no reclame, el impuesto habrá que pagarlo. Hay cosas que no podemos eludir. La gente dice que no podemos evitar 3 cosas o 2 cosas por lo menos, 3 cosas quizá. Los impuestos, no lo podemos evitar. La guerra, muchas veces no se puede evitar. La muerte no se puede evitar. Definitivamente vamos a tener que hacerlo. Pero habla el versículo 7, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No quiere decir que no se puede hacer un préstamo. No quiere decir que no se debe de meter uno en alguna situación para poder pagar, aunque sea por cuotas, algo que usted necesita. Lo que quiere decir realmente que tengamos mucho cuidado, que seamos gente sabia o sensata para actuar. Es un principio, ¿no? Que sepamos ser buenos administradores para no caer en desgracia después, en problemas serios después, que no alcancemos a pagar. Nadie puede gastar más de lo que gana, normalmente tiene que ser así. En el caso de las obras del Señor, Dios obra milagros y prodigios, porque con seguridad usted puede no tener un presupuesto, porque si lo tuviera se daría cuenta la forma maravillosa, providencial y milagrosa en que Dios suple sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Se daría cuenta la manera como Dios como que le estira su dinero, como que se le hace más grande aquel dinero que usted gana, porque puede cubrir sus necesidades a pesar de que las cosas están caras y que las cosas están pues muy difíciles de adquirir muchas veces, pero que hay que tener cuidado. Esto es lo que puede ocuparse muchas veces para decir: no use ningún tipo de cuestiones al crédito. Si tiene dinero para pagarlo al contado, o mientras lo ahorra para poder adquirir aquello, hasta que lo tenga, cómprelo. Puede ser una buena forma. De hecho, algunos no nos gusta comprar teniendo que deber algo, aunque la cuota sea cuota chiquita, como le dicen ahora, aunque la prima la pague hasta el otro año, a mediados del otro año, pero son cuestiones de mercadeo, de marketing, que uno lo motivan y al final de cuentas usted cae en la situación de que también usted puede haber cometido un error. Se dejó ir porque le pareció atractivo aquella oferta o aquel ofrecimiento que le hicieron, pero se dio cuenta al final que había que pagar. De todas maneras había que pagarlo. Entonces acá lo que dice: no debáis a nadie nada. Tengamos cuidado en primer lugar en lo que vamos a tener que comprar al crédito, lo que vamos a tener que deber, y que tratemos la manera de estarlo pagando de la mejor forma posible. Si es posible lo antes del plazo que se nos ha dado, y que no tengamos que estar esperando que nos lleguen a cobrar, que no nos hagamos los disimulados a su debido momento. Por eso dice: no debáis a nadie nada. Necesitamos cancelar las cosas. Algunos dicen que un préstamo bancario es más que necesario e importante hacerlo muchas veces, porque pues de otra forma no sería tan fácil poder cubrir algunas situaciones que son bastante elevadas. Como iglesia tuvimos que llegar a hacer un préstamo a su debido momento. Pues fue complicado todo eso, estarlo cancelando. Uno no queda con ganas o motivado para volver a hacer otro, pero de todas maneras se tuvo que hacer. Yo en lo personal no hubiera querido hacerlo, me resistía a hacerlo, pero ni modo, tuvimos que hacerlo al final. Pero no debáis a nadie nada, que tengamos cuidado, que sepamos cómo actuar, que si vamos a usar una tarjeta de crédito sepamos cómo manejarla. Si no sabe cómo manejarla y se vuelve un comprador compulsivo y todo lo que mira a su alrededor usted lo quiere comprar, entonces mejor frénese ahí, mejor obvie aquella situación, porque de lo contrario sí a su debido momento se va a meter en situaciones muy difíciles,
muy complicadas, y la Biblia nos insta a no deberle a nadie nada, sino a pagar de la mejor forma posible para mantener intacta nuestra reputación. Después no somos sujetos de crédito en ningún lugar. Y después la gente dice, no solamente que no somos sujetos de crédito, sino que al mismo tiempo, cuando usted no presta en una institución financiera, sino que le presta a alguien, a aquella otra persona a lo mejor pide referencias de uno, y le dicen al final, tened cuidado porque este no paga, es mala paga, pues. Entonces nuestra reputación se ve por los suelos, se diluye aquella reputación que en un momento dado pudimos tener, que alguien pudo ver en nosotros, pero por no actuar adecuadamente caemos en problemas o caemos en errores. No debáis a nadie nada, aunque dice acá una cosa interesante: lo único que deberíamos debernos el uno al otro es mostrarnos, y no solo mostrarnos, sino que manifestarnos el uno al otro amor los unos por los otros. Eso es interesante. Mire, versículo 8, Romanos 13:8, ¿verdad? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Fíjese, eso es lo que debemos de vernos, amarnos unos a otros, tener una buena comunicación unos con otros, una interacción adecuada, interactuar adecuadamente, respetarnos unos a otros, mostrarnos la buena actitud o la buena intención que tenemos de ayudarnos unos a otros. Eso implica amor. El amor no solamente es un sentimiento que usted dice, pues yo siento que te quiero, ya estoy sintiendo que me cae bien, ya estoy sintiendo que te aguanto más, ya estoy sintiendo que aunque sea un poquito te amo, ¿verdad? No tengo dinero ni nada que dar, pero aunque sea un poquito de amor tengo para darte. No, ya estoy sintiendo algo así. No, sino que el amor es decisión a tomar, decisión a seguir y a realizar. Son unas determinaciones. Y entonces esto es: amémonos de corazón, no de labios solamente, como dijo el cantautor. Esto es: amémonos los unos a los otros. Oiga, una cosa importante, no es solamente de aguantarnos en un momento dado, porque la Biblia nos manda, y acá mismo esta carta a los romanos en el capítulo siguiente, en el capítulo 14, nos habla de recibir, el versículo 1, Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces reciban al débil en la fe, soporten al que es débil en la fe. Hay gente que no va a tener las mismas condiciones o capacidades que usted ya tiene, amada iglesia presente, pero son más débiles, son más tiernos en la fe, son inmaduros, son ignorantes espiritualmente hablando. No se tome a mal el término. Y cuando la ignorancia está en nosotros, muchas veces, como dice alguien por ahí, decoramos la ignorancia, la encubrimos con algún tipo de decoración, para que un tipo de cosmética, pues, o cosmético, para que se mire algo adecuado y que la gente no descubra lo ignorantes que estamos siendo. Y así, a simple vista, nos vemos como gente muy capaz, muy sabios, pero a la hora de actuar cometemos muchos errores. Entonces, recibid al débil en la fe, amémonos, soportemos esa situación. Pero no solamente se trata el amor. Cuando dice acá, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, no solo se trata de soportarnos o de aguantarnos, sino que llegue el momento en que vivamos en la atmósfera del Espíritu Santo, en donde el amor del Señor fluya en verdad en medio de nosotros. Cuando hablaba yo en el culto anterior, hablaba de situaciones que se dan en la iglesia, o problemas que normalmente pueden darse en la iglesia, basados en 6 aspectos aproximadamente de la iglesia primitiva o la iglesia de los siglos anteriores. Que uno a veces ha pensado que la iglesia antigua no tenía problemas, sino que todo era unción y todo era júbilo y todo era gloria y poder de Dios. Sin embargo, había un montón de problemas, había divisiones entre ellos, había celos entre ellos, había hipocresía entre ellos, había gente que perturbaba la fe de algunos otros para sacarlos del cristianismo, había gente que hacía males a la obra del Señor, que usurpaban posiciones y usurpaban la posición apostólica
o querían tomar el lugar de Dios, y cosas como estas son las que se daban dentro de la iglesia de aquellos antiguos siglos. Y ahora en día eso se repite, hasta el día de hoy eso se viene repitiendo. El diablo es astuto y trata la manera de perturbar la vida de los seres humanos, la vida de los que nos llamamos hijos de Dios. De la misma forma, en este caso, esto de que a veces hay falta de amor, eso es algo que se da, pues. Si eso es algo que abunda dentro de las congregaciones el día de hoy, siempre ha sido así. A veces tenemos una pizca de amor y tememos darlo al prójimo, porque si le damos esa pizca de amor que sentimos tener internamente, creemos que nos vamos a quedar sin nada. No nos quedaríamos sin nada si siempre fuéramos a la fuente de amor total y absoluta, que es Cristo Jesús el Señor. Pero a veces no actuamos de esa manera. Ahora, lo que no debemos nosotros hacer es lo que dice ahí, versículo 8 de Romanos 13: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No debemos deberle nada a nadie, debemos pagar a tiempo, debemos ser puntuales en nuestros pagos, que nadie nos ande siguiendo la pista, que no tengamos que escondernos de nadie, que Dios supla las necesidades para poder cancelar a tiempo. Si es que algún tipo de préstamo, si algún tipo de crédito, si algún tipo de deuda tenemos, que lo hagamos con anticipación, que lo hagamos con sabiduría, que sepamos ser buenos administradores. Pero lo que debemos de vernos el uno al otro, lo que debe de reinar en medio de la congregación de los santos, es que fluya amor del uno para el otro. Si algo te debo, hermano amado, es amarte todos los días de mi vida. Si algo te debo a ti, hermano en el Señor, es que yo me voy a entregar a ti porque yo te amo en verdad. Y esto no se trata de ser morbosos al mencionar esto del amor, sino amarnos en verdad como Dios nos ama. Porque el amor no busca hacer el mal a los demás. Y vea lo que dice ahí entonces: sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo, entonces esta persona da por sentado que todos aquellos mandamientos del decálogo, de la ley de Dios, van a ser prácticamente cumplidos, porque va a estar interesado en ayudar y hacerle bien al prójimo en lugar de hacerle mal. Y muchos de los mandamientos de la ley de Dios o del decálogo hablan de la relación que debe de existir para con el prójimo. Unos para con Dios, la relación para con Dios, pero los otros la relación para con nuestros semejantes, para con el prójimo. Y el versículo número 9, por eso después de decirnos no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, inmediatamente declara ciertos de los mandamientos de la ley de Dios. Mire el versículo 9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hecho de que podamos mostrarle amor y darle amor al prójimo implicará que el amor que reina en nosotros no nos va a permitir ser infieles, ni adulterar, ni dañar a otra persona, pues, porque para adulterar tenemos que involucrar a otra persona. Y entonces se va a dañar nuestro grupo familiar, se va a dañar la otra persona, o se va a dañar la otra familia también. Y entonces eso no es hacerle bien al prójimo, sino hacerle un daño al prójimo. Y alguien me dirá: pero hermano, aquí nosotros no tenemos problema de ese tipo. Pues posiblemente no de este tipo, pero a lo mejor de otros tipos sí podamos tenerlo. Cuando falta el amor, hay una serie de situaciones que pueden producirse. Además dice: no matarás. El amor no, cuando reina el amor en nosotros, no vamos a estar interesados en dañarnos, en matarnos, en destruirnos, en faltarnos el respeto. Al contrario, vamos a estar interesados en motivarnos a las buenas obras, en estimularnos a hacer el bien, en apoyarnos en medio de la necesidad que tenga aquel o que tenga aquel otro hermano. Y aquellos, cuando vean nuestra necesidad, de la misma forma actuarán, porque no van a estar dispuestos a matarse entre ellos, a dañarse, a herirse, pues sino a ayudarse. No hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, etcétera. Todos estos mandamientos y cualquier otro en esta sentencia se ha de resumir: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno no quiere dañarse a uno mismo. Hay gente que se deja abusar por el enemigo y muchas veces se dañan a ellos mismos, se están hiriendo a ellos mismos, se están suicidando también, se quitan la vida. El diablo dejan que les gobierne y les haga actuar de esa manera, y un espíritu de muerte los destruye, los ata y los destruye a su debido momento. Pero la persona, cuando está
viviendo sobre la faz de la tierra normalmente no quiere hacerse daño. A lo mejor puede dañar a otros, pero ellos no quieren hacerse daño. Cuando el amor de Dios fluye en nosotros, entonces vamos a actuar con el prójimo como actuamos con nosotros mismos. Hay gente que se arregla mucho, hay gente que se echa cremas, hay gente que se hace masajes, hay gente que se hace el pedicure, el manicure, y se hace los rulos y los rizos y tantas cosas. Se preocupan, se tratan de embellecer, de acicalar, de hacer cosas importantes para su mismo cuerpo, para estimularse también internamente. Buscan la presencia de Dios, para estar en comunión con Dios. Se reúnen en la iglesia, aceptan a Cristo como su Salvador personal, se dejan llenar de la presencia del Espíritu Santo, se dejan llenar de los dones del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De esa misma forma que la gente se quiere a ellos mismos y se ayudan a embellecerse interna y externamente, de la misma forma, dice la Escritura, deben amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que lo que te ha sucedido a ti desees que le pase a tu prójimo. Y esto no solamente es para la gente que está muy cerca o muy próxima, sino la gente que está siempre rodeándonos, la gente que está en nuestro entorno, que podemos en un momento dado considerarlo también como nuestros prójimos y ayudarles a cada uno de ellos. Si son hermanos en Cristo, pues con mucha más razón, hagamos bien a todos, y mayormente, dice la misma Escritura, a los de la familia de la fe. Consejos para pues tener un mejor año, consejos para terminar un año en victoria, y si Dios nos presta vida para comenzar el año siguiente, el 2012, que podamos entrar pisando con pie firme, con pie derecho, para la gloria de Dios, mostrando nuestra verdadera disposición delante del Señor para que Él nos use, para que Él nos gobierne y para dar amor a aquel que en verdad lo necesita. Además, mire lo que sigue diciendo el versículo 10. Estamos hablando de eso, ¿no? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Estamos hablando de eso. Y esto, oiga esto, debemos amarnos y hacerlo de manera urgente. ¿Por qué? Porque debemos conocer bien los tiempos. El versículo número 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Mire, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La versión H2O de Sociedad Bíblica dice de esta manera: estamos viviendo tiempos muy importantes, delicados, conociendo el tiempo, dice acá esta versión Reina Valera. Debemos conocer bien el tiempo, saber que los tiempos que vivimos son tiempos difíciles, son tiempos delicados, que el día que vivimos hoy es un día de peligros, de situaciones duras, pero es un día de bendición y es un día de avivamiento también. Es un día que en donde está más cerca la venida del Señor que cuando nosotros creímos. Esto lo dice el apóstol Pablo hace mucho tiempo atrás, y en esa época él ya declaraba estas cosas, que estaba esperando el retorno triunfal de Cristo Jesús. Usted creyó hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años atrás, aceptó a Cristo como su Salvador personal. Desde esa época con seguridad usted viene oyendo que Cristo viene, que Cristo se acerca, y hasta el día de hoy todavía no ha venido a levantar a su pueblo, pero que va a venir, va a venir. Toda la Escritura se ha cumplido hasta el día de hoy. Y pues si solo faltan algunas cosas por cumplirse, quiere decir que si la gran mayoría de las promesas y de las cosas establecidas en la palabra de Dios se han venido cumpliendo al pie de la letra, lo que resta por cumplir, que es mínimo, también se deberá cumplir al pie de la letra. La palabra de Dios es inerrante, no tiene fallas, es eterna, y la gloria de Dios se manifiesta y el poder de Dios fluye. Entonces nosotros debemos esperar ese retorno triunfal de Cristo Jesús, conociendo el tiempo. Sabemos que vivimos tiempos muy importantes, dice esta otra versión, y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Es hora ya de levantarnos del sueño, es hora de levantarnos ya de estar perdiendo el tiempo, desperdiciando el tiempo, o invirtiendo el tiempo en cosas que no convienen. Parecemos muy agotados, muy fatigados para las cosas espirituales, para las cosas de Dios, para la proclamación de la palabra de Dios.
pero sí tenemos mucho ánimo y mucha fuerza para hacer cosas que no tienen nada que ver con la obra de Dios. Para desvelarnos viendo películas tenemos mucho tiempo. Para desvelarnos compartiendo y haciendo mensajes a través de los teléfonos o de la computadora tenemos mucho tiempo. Hay gente que se desvela haciendo eso. Para poder hablar pues toda la noche, si es posible, a través de algún programa que tengan ahí en el teléfono, o porque así es el plan de pago que hay, y que pueden hablar desde las tales horas hasta la mañana o la madrugada gratis. Pues la gente invierte el tiempo en esas cosas, pero deberíamos invertirlo en otras cosas que sean más productivas. No digo que no puede hablar por teléfono, pero el teléfono tendrá que ser para algo útil en verdad, para una emergencia quizás, no para poder contar solo tonterías baratas en última instancia. Es hora de levantarnos del sueño. El tiempo se acerca y ustedes, dice ahí, han vivido como que si estuvieran dormidos. Hemos dejado pasar la bendición y no la hemos recibido. Hemos permitido que el diablo hurte en nuestra misma cara las cosas que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hemos estado prestos a ponerle freno, a reprenderlo y a pararlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque hemos actuado como que si estamos dormidos. Ya es hora de que despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Jesús se acerca, Él pronto viene, Él está al llegar, Él viene con galardón para bendecir a cada uno de aquellos que han hecho la obra que Él ha establecido. Vengo en breve, dice la Escritura, el Señor y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Consejos para terminar un año en victoria, consejos para comenzar un nuevo año con fortaleza y en bendición, esperando la venida de Cristo Jesús. ¿Cómo? Bien despiertos. ¿Cómo? Trabajando arduamente. ¿Cómo? Viviendo una vida consagrada a Dios. ¿Cómo? Sabiendo que a veces hemos desperdiciado el tiempo, pero pidiendo perdón al Señor y consagrando o reconsagrando nuestra vida delante del Dios Todopoderoso. Cada uno de ustedes han hecho cosas importantes en la obra del Señor, pero muchas veces nos hemos quedado pues bastante rezagados sin estar haciendo prácticamente nada en los últimos tiempos. Hemos vivido una vida de mucho éxito, de mucha victoria, de muchas experiencias espirituales, pero de un día para otro se nos acabó el gas, se nos acabó la energía, se nos acabó aquella potencia. ¿Y todo por qué? Porque simplemente dejamos de lado la presencia de Dios. Porque el que nos da la energía, el que nos vivifica y nos fortalece, el que nos ayuda a salir adelante, el que nos da la victoria siempre y nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, es Dios Todopoderoso. Él es el que nos ayuda. Separado de Él nada podemos hacer, dice la misma Escritura. Por tanto es tiempo de que ya no actuemos como que si estamos dormidos. Pasa la bendición y uno dice, pues por aquí dicen que pasó, ¿verdad? Por aquí dicen que vino, por aquí dicen que fluyó, pero yo no he visto nada. Y así muchas veces decimos. No depende tanto de Dios, depende de lo que nosotros estemos dispuestos a recibir. Usted lo ha visto, hay momentos en que usted como pueblo de Dios, todos los que nos congregamos en X culto, estamos tan abiertos, tan necesitados de Dios, tan dispuestos a alabar y adorar el nombre del Señor, que sin necesidad de hacer mucho esfuerzo, tanto los que están ministrando como la prédica, como el momento de oración, fluye Dios de una manera gloriosa y especial. Y la gente no tiene usted que estarle diciendo dígame. A usted no tiene que estarle motivando a la gente a que grite, a que digan aleluya, a que cuántos alaban a Dios. No, simplemente la gente está pero motivada. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está fluyendo. Y eso no es por ser almáticos o emocionalistas nada más, sino que eso es porque estamos abiertos al mover del Espíritu Santo. Estamos expectantes para ver qué es lo que Dios quiere seguir haciendo en cada una de nuestras vidas. Es hora de levantarnos del sueño. Es tiempo de ya no actuar como dormidos o adormitados. Cuando estamos adormitados, las cosas van a pasar enfrente de nosotros y no nos vamos a dar cuenta. Pareciera que estamos bajo una maldición de sueño y las puertas de bendición que se abren delante de nosotros no las podemos ver. Lo que vemos son las puertas infernales que se levantan de súbito delante de nosotros, pero no tenemos la fuerza o la fortaleza para derribarlas, porque no hemos creído muchas veces a la promesa o se nos olvidó la promesa de Dios. Voy a darte, le dijo el Señor a Pedro, a ti te daré las
llave del reino. Pero eso no es para Pedro únicamente, eso es para la iglesia de Cristo Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos en una oportunidad: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, Elías o Juan el Bautista o alguno de los profetas. Pero Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Señor, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le dijo de esa manera, Jesús le dijo: a ti esto que has dicho no te lo reveló ni sangre ni carne, ningún humano te lo pudo revelar, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, le dijo a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Oiga, en el griego, tú eres Petros. Petros quiere decir piedra pequeña, piedrecilla, chiquitita o arenilla en última instancia. Tú eres Pedro, tú eres piedra pequeña, y sobre esa roca, sobre esa Petra, roca grande, piedra grande, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la Petra o cuál es la roca? Petra no es la esposa de Pedro, o de Pedro, sino que Petra es la roca. ¿Cuál roca? La confesión de fe que Pedro hizo. Y todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Aleluya. Por tanto, si hemos declarado que Jesús es el Señor, así como a Pedro le entregó llaves de autoridad y le dio exousia, poder, dinamis, dunamis, fuerza, potencia, de la misma forma a la iglesia redimida, lavada con la sangre de Jesucristo, Dios le ha otorgado poder y autoridad. Te ha dado las llaves del reino para que las puertas del infierno, cuando se levanten delante de ti, no prevalezcan contra ti. ¿Por qué? Porque no vas a ir en tu fuerza, no es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a poderlas derribar en el nombre de Jesús, porque no vamos a seguir actuando como que estuviéramos dormidos. Vamos a actuar con los ojos bien abiertos y vamos a seguir adelante haciendo la obra que Dios nos ha encomendado, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Hay victoria en Cristo Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hoy la salvación está más cerca que cuando nosotros creímos. Hoy el Señor está más cerca. Él pronto viene. El día se acerca. El Señor pronto viene y los redimidos serán levantados. En un abrir y cerrar de ojos serán transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y estaremos para siempre con nuestro Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora la salvación está más cerca que cuando nosotros creímos. Si tan solo lo entendiéramos bien, si tan solo lo recordáramos todos los días de nuestra vida, las cosas serían diferentes para cada uno de nosotros. Actuaríamos viviendo o caminando en pos de la santidad. Actuaríamos dejando que la gloria de Dios se siga manifestando en nuestra vida. Actuaríamos llenándonos del fruto del Espíritu y abonando el fruto del Espíritu más y más. Pero como no lo creemos muchas veces, no lo sabemos muchas veces, lo olvidamos muchas veces, entonces vivimos a nuestras anchas, vivimos a nuestro antojo, vivimos conforme a nuestros criterios, no vivimos conforme a los preceptos de Dios. Dios lo que quiere es que vivamos conforme a lo que Él establece, vivamos una vida mejor, para que de esa manera no solo nos vaya bien en esta vida, sino que tengamos vida eterna cuando estemos con Él, o tengamos vida eterna cuando partamos de esta tierra, pues. Si no, solo vida perdurable y vayamos a sufrir consecuencias funestas en otro lugar, que tengamos vida eterna en la presencia del Dios del universo. Ahora mire lo que sigue diciendo, versículo número 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Oiga qué interesante. Ya casi llega el momento. Así que dejemos de pecar, en otras palabras. El tiempo se acerca. Dejemos de pecar. La noche está avanzada. Se acerca el día glorioso. Se acerca la mañana. Esperamos la mañana gloriosa. Estaba cantando ustedes, no lo cantó ahora, ¿verdad? ¿Verdad que sí lo cantó? Para dar la bienvenida al Salvador o al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. Mire qué bonito, como en la santa presencia del Señor. Entonces el día se acerca, la noche está avanzada, la noche está por terminar. Mientras más oscura está la noche, se nos dice por ahí, el alba está por rayar. Eran mares los cañales. Se vuelve poeta uno, se vuelve poeta. Y pensando de esa forma, la gloria de Dios se manifiesta más, pues, porque le estamos creyendo a Dios. Si Dios quiere que le creamos, pues. Creer a la palabra es honrar a Dios, es darle honor, es reconocerle su grandeza, su poder, su majestad. Entonces el día se acerca
Y entonces, si ya se acerca, el momento viene, pues hay que dejar de pecar. Mire, hermano, si así sucede, el momento viene el examen, hay que estudiar, aunque sea el último día, aunque sea la última noche, aunque sea hacer el mate, pues, aunque sea que nos engañemos nosotros mismos. Todo el año no hemos estudiado, pero es el examen final. Estudiemos, aunque sea un poquito, desvelémonos y preparamos un puño de sándwiches y el puño de tazas de café, y a la hora de las horas nos fuleamos, nos tomamos toda la cafetera y nos acostamos una hora después. Entonces no estudiamos nada tampoco, pues, y así pasa. Pero si viene el tiempo hay que hacer algo. Viene el tiempo de la boda. ¿Y cómo hacen la gente cuando viene el tiempo de la boda? Pues algunos se afligen más, comen más, otros se ponen a dieta, pues. Especialmente las hermanas cuando van a casarse, se ponen, olvídese, mandan a hacer un vestido 5 tallas menos y se ponen a dieta para que les quede. O sea, las cosas son así, ¿no? La gente se prepara, pues. De la misma forma, usted le dicen, mira, ¿y qué es lo que hacen ahí los médicos cuando van a hacerle un examen a uno ahí? Pues que le dicen, mire, tiene que estar en ayuno, le vamos a sacar sangre, tiene que estar en ayuno, le vamos a hacer un examen así, pues, interno, ¿verdad? Y entonces le vamos a dar una pócima, una toma para que le coloree todos los intestinos, y después le vamos a tomar unas radiografías y no sé cuánta cosa más. Pero no tiene que comer nada. Se prepara, pues, la gente se prepara. Tómese esto, y le dan a tomar de un volado ahí, pero horrible, y entonces ahí está usted limpiando todo su organismo, todo su intestino, para que esté ahí completamente limpio y vacío, para que cuando le tomen el examen salga bien marcado todas las cosas, y que ahí pues si no tiene nada, pues ahí le va a salir. Si tiene algo, pues también a lo mejor le dicen algo, pero de todas maneras la gente se prepara para algún examen. De la misma forma, el Señor pronto viene, hay que estar preparados para el encuentro con Él, pues. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, hay que estar preparados. La noche está avanzada, eso quiere decir que las vigilias de la noche están terminando. Pues sí, mire, pues si habían 4 vigilias o 3 vigilias, depende de la forma como se distribuyera la noche. Comenzaban desde las 6 de la noche o 6 de la tarde hasta pues las 9 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana y 6 de la mañana. Entonces eran así. Pues podían ser 3 nada más, de 4 horas, pues para que sean las 12 horas también. Pero de todas formas, sea como fuere o como se cuente, las vigilias de la noche están terminando. La noche está avanzada, el día se acerca, está por rayar el alba. Dios, el Señor pronto viene a levantar a su pueblo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mire, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dejemos de pecar, no consintamos con las obras infructuosas de la carne, porque pecar es vivir en oscuridad siempre. La noche está terminando, ¿por qué vamos a seguir actuando de la misma manera? Además, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas son del diablo, la luz es de Cristo Jesús. Y el cristiano, o la senda del creyente o del justo, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces debemos de dejar de hacer lo negativo. Esto no es para que usted se sienta regañado por mí. Esto es para motivarnos a que todos juntos nos esforcemos para vivir una vida mejor. El que les está hablando primeramente. Todos tenemos fallas, tenemos errores, cosas negativas que queremos quitarnos muchas veces, pensamientos chuecos, alguna mala actitud, algún mal hábito, algún vicio, alguna cosa, alguna mala palabra que a veces se nos sale y la repetimos, y tanta cosa por el estilo. Pero necesitamos nosotros dejar de pecar y no vivir como que estamos siempre en oscuridad. Debemos mostrar la luz del evangelio de Cristo al mundo que nos rodea. El evangelio no es religión, es poder de Dios. No vamos a mostrar una religiosidad a la gente que nos rodea. Vamos a mostrarle la presencia de Dios manifestándose en nuestra vida, para que la gente entienda cómo se debe vivir una vida cristiana agradable delante del Señor. Debemos dejar de pecar, no vivir como en oscuridad. Hay que hacer el bien, y hay que hacer el bien como pues la gente que nos rodea. Hay que hacer el bien aunque la gente no nos haga bien. Hay que hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Esta versión dice esto, mire, hacer el bien es como vivir en la luz. Controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. Mire qué bonito. Controlemos nuestros deseos de hacer el mal. Mantengámonos firmes haciendo el bien.
como que si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. Vivamos de esa manera, en otras palabras, dice ahí, andemos como de día honestamente. Mire pues, vivamos siempre en esa actitud, vayamos siempre de triunfo en Cristo Jesús, avancemos en nuestro nivel espiritual, crezcamos en cuanto a la gracia de Dios. Gracia de Dios, le dije yo la vez pasada que no solo es favor de Dios, que no solo es regalo inmerecido de Dios, o se puede definir de esa manera más bien, sino que se define como una manifestación sobrenatural de Dios por su Espíritu Santo operando en nuestra vida, que nos permite hacer cosas que humanamente hablando no somos capaces de hacer. Por la gracia de Dios operando en nuestra vida, usted puede hacer obras de fe. Por la gracia de Dios operando en nuestra vida, podemos hacer obras de mucho amor. Llámele caridad si usted quiere, no de lástima, sino que caridad se traduce en la Biblia como amor. Por la gracia de Dios operando en nuestra vida, se pueden hacer cosas que normalmente no podemos llevar a cabo. Pero al mismo tiempo, por la gracia de Dios, podemos ser personas diferentes de lo que hemos sido o venido siendo hasta el día de hoy. Gracia de Dios. Y gracia de Dios no vea que solamente es así. Es que gracia, ¿verdad? Esto es bien fácil. No, la gracia de Dios tiene exigencias más fuertes que la misma ley de Dios. Y lo vemos en el sermón de la montaña o en el sermón del monte, Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, las cosas que Dios establece. La nueva pauta moral que Jesucristo comparte con los suyos es mucho más exigente. El estándar de vida a seguir, espiritualmente hablando, es mucho más elevado que con la misma ley. Y ahí lo presenta, pues. Ustedes han oído decir, no adulterarán, pues. Ustedes han oído decir esto y lo otro. Pero el Señor siempre le sale con una cosa todavía un poco mayor y de más exigencia. No adulterarán, no se acuesten con alguien para adulterar, no sean infieles a su propia esposa o a su propio esposo y vayan a adulterar. No, porque van a sufrir consecuencias, de acuerdo, porque los van a apedrear, de acuerdo, porque así dice la ley. Pero no exactamente eso es lo único. Pero yo les digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, que bajo la ley no se acuesten con la persona, no tengan relaciones sexuales ilícitas, pero bajo la gracia no la miren para codiciarla, porque si la codician ya adulteraron con ella en su corazón. Ahora, ver a una mujer en ese sentido no solamente era quedársele viendo, porque antes andaban bien refajadas la gente, las muchachas. Enseñaban los ojos y tenían un velo, y el velo no era una mantillita como lo hemos dicho tantas veces. El velo era una cobija grande que se enrollaban. Entonces verla era ir a destaparle el velo para ver cómo es, si era cholca, si tenía bigote o no tenía la señora o qué. Verla era eso, ¿no? Abusar y respetarla. Y si tenía ese tipo de velo, y si tenía eso, era porque tenía autoridad sobre su cabeza. Entonces era alguien comprometida, o era una virgen, o era una mujer casada. Y de hecho entonces no tenían derecho a estar haciendo eso. Pero de todas formas, el día de hoy, si usted lo adapta a la situación actual, entonces ver a una mujer y desearla o codiciarla. Mira cómo va, mira, pues. Usted se puede fijarse, pues. Un día de estos hay una hermana que viene a la iglesia, y entonces estábamos ahí haciendo una remesa en el banco, y entonces de repente se estaciona un vehículo a la par. Estaba esperando a mi esposa, y entonces estaba con mis hijas, yo platicando, y de repente la hermana la persona, pues en ese momento pues no la habíamos reconocido, se nos queda viendo y cierra la ventana bien rápido. Y entonces yo la vuelvo a ver y me parece familiar la cara, pues, de ella dentro del carro. Parece familiar la cara, y le digo yo a mis hijas, mire, esta muchacha se parece a alguien. Entonces dicen ellas, no sé, dicen. Entonces sale la hermana, se va, se mete al banco. Después aparece ella que venía con mi esposa, y entonces me llega y me dice, pastor, disculpe, me dice, usted me quedó viendo, y yo, es maleducada, no lo reconocí, es que mire, yo he tenido malas experiencias con los hombres, me dice. Y entonces no, hermano, no me preocupe, le dice, a mí me pareció familiar. Todavía le comenté a mis hijas, pero de todas maneras no hay problema, le dije yo.
Imagine, yo me le quedo viendo a la mujer y yo después bajo tal ventana y le digo, mamadita, y después me dice, Dios lo bendiga, pastor. Y qué desgracia, ¿va? ¿Verdad que hubiera sido complicado el asunto? ¿Va? Pues sí, imagínate. Entonces esas son las situaciones, ¿no? Codiciar, desear. Entonces la exigencia es más elevada, pero debemos vivir honestamente. Dice acá, comportémonos correctamente, honestamente, como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. Y acá dice, andemos, versículo 13, andemos como de día, honestamente, correctamente, de manera adecuada, manteniéndonos firmes en la vocación a la cual hemos sido llamados, no perdiendo de vista el galardón, extendiéndonos a lo que está delante, no mirando a diestra ni a siniestra, sino hacia adelante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y miren una cosa interesante, dice 3 aspectos. Cuando habla de andemos como de día, o caminemos correctamente, honestamente, como que estamos en el día, que siempre andemos así, dice 3 cosas: no en glotonerías y borracheras; 2, no en lujurias y lascivias; y 3, no en contiendas y envidias. Dicen los que saben que la gente hacía hasta festivales dedicados al dios Baco, el dios del vino. Y cuando hacían este tipo de festivales, por eso Pablo explica, no en glotonerías y borracheras, armaban una gran comilona y se ponían unas grandes, pero olvídese, borracheras terribles, de tal forma que hacían hasta desfiles, actuando así y parando en las esquinas, haciendo el gran escándalo, mostrando lo que ellos habían consumido, el vino que se estaban bebiendo, que estaban tomando, borrachos, completamente borrachos, haciendo desórdenes, mostrando cosas que en el pleno juicio, en su sano juicio, no mostrarían. Cuando el alcohol embrutece o inunda el cerebro, se embrutece la persona y se vuelve una bestia, o se hace un dundo y un completo ahí inútil que no puede hacer nada, o se vuelve una bestia y se vuelve un violento y se vuelve un relajo, que cosa que cuando no estás bajo esos efectos ni siquiera habla. Hay gente que termina hasta desnuda, y son gente que tienen, cuando no están así, tienen tremendo pudor, que no quieren ni siquiera que se les mire el calcetín, porque uy. Pero cuando andan en las borracheras, olvídese, hermano, es un degenere total. Porque así actuaba esta gente, embriagados, mostrándose en desórdenes y haciendo fiestas, pero fiestas de esa naturaleza o de ese tipo. Qué bonita la fiesta que hacen los cristianos, ¿no? Y qué bonito embriagarse con el Espíritu Santo. Un hermano que está acá, recuerdo que una noche hace muchos años atrás, él me contó, ¿verdad? Porque nosotros lo vimos, pero alguien lo llevó a su casa. Antes vivía aquí del lado de Cuscatancingo, y lo digo con respeto de nuestro hermano, pues con el permiso de él, aunque no me ha dado permiso, pero lo voy a contar porque es una experiencia bonita, pues. No es un chambre ni nada, pero una experiencia bien bonita, para mí por lo menos. Yo espero que el hermano la recuerde. Pues el Señor lo tocó y se manifestó la presencia de Dios de una manera hermosa. Y entonces el hermano quedó embriagado por el poder del Espíritu Santo, tendido por ahí, y se reía, pero a carcajadas. Bueno, pues ya después de mucho rato de estar así, pues ya no, hombre, vámonos, ya llevemos a este muchacho. Y lo fueron a dejar. Cuando lo fueron a dejar, me dice él que lo sacaron entre dos y lo llevaban ahí prácticamente de arrastrado, así, pues, colgado así en el pasaje donde él vivía, así, con los piecitos pues, chollando. La punta de los zapatos le quedó pero deshecha, chollazón ahí. Ya lo fueron a dejar allá. Pero él en todo ese camino aquí, aunque lo llevaban así de arrastradito, gritando, bueno, olvídese. Entonces dice, cuando al día siguiente salió, que ya iba para su trabajo, para sus quehaceres, dice que algún vecino le dijo por ahí, don fulano se la puso buena noche, venía pero con todo. Y lo cierto es eso, pues, que cuando la presencia de Dios se manifiesta, olvídese, hermano, es una fiesta total. Y no necesita usted ningún aliciente extraño metiéndolo a su cuerpo para poder reaccionar de esa manera. Necesita el toque del Espíritu Santo de Dios,
que se mueva y que se manifieste con poder. Entonces no necesitamos desórdenes, ni ser gente vulgar, ni embriagarnos para poder vivir una vida mejor. Mire lo que dice: no en lujurias y lascivias, no teniendo mentalidad sexual liberal o teniendo esa actitud ilícita en cuanto a las cuestiones del sexo. El sexo Dios lo establece, pero no haciendo cosas de ese tipo, ¿no?, inadecuadas. Dios lo establece para el matrimonio, y de esa manera pues que podamos ser nosotros no gente vulgar, no gente con pensamientos pues feos, sucios, sino que tratar la manera de hacer las cosas de la mejor manera posible para poder honrar y glorificar el nombre del Señor, y poder mantener su cuerpo también de una mejor forma, puro, limpio, santo para la gloria de Dios. Y además dice: no en contiendas y envidias. La relación entre ustedes que no sea de celos, que no sea de disensiones, de disputas necias, de pleitos continuos, sino al contrario, que los vicios sean apartados y nosotros no busquemos estarnos peleando los unos con los otros, sino al contrario, manifestemos la buena disposición de mantenernos en armonía, porque donde hay armonía, en ese ambiente donde Dios envía bendición y vida eterna. Consejos para fin del año, consejos para un nuevo año. Termina diciendo el apóstol Pablo en el versículo 14: en lugar de actuar de esa manera, en lugar de actuar en glotonerías y borracheras, en lugar de actuar en lujurias y lascivias, en lugar de actuar en contiendas y con envidia, hagan una cosa mejor, dice él. Dice el versículo 14: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dejemos que Dios llene nuestra vida. Dejemos que el vestido de Dios, el manto de Dios cubra nuestro ser, para que su protección y su cuidado providencial sea eficaz siempre en nuestra vida, para que de esa manera nosotros, al dejarnos que el Señor nos vista, o más bien tomar la vestidura de santidad que Dios nos da, nosotros podamos vivir de esa forma, agradando a Dios, caminando en el Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5 versículo 16, para no satisfacer los deseos engañosos de la carne. Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Mientras menos estemos vestidos de nosotros, menos provisión hay, menos material hay para que la carne actúe. Mientras menos tengamos del yo en nosotros, del yo interno o del ego interno, mientras menos, como dijo aquel, egotitis tengamos, inflamación del ego tengamos, menos provisión, menos oportunidad hay para que la carne se manifieste. Por eso dice Pablo: si no vestíos del Señor Jesucristo, en lugar de andar en borracheras, festividades baratas, en lugar de andar en glotonerías, en lugar de andar con pensamientos impuros, lascivias, lujurias, en lugar de andar con celos y con envidias, con contiendas, en lugar de andar con disputas necias, peleando entre ustedes, contiendas y envidias, vístanse del Señor Jesucristo. Si dan lugar al diablo, entonces la carne se aprovecha y van a haber mayores manifestaciones de las cosas negativas. Y los frutos engañosos de la carne van a fluir, van a aflorar en nuestra vida. Pero mientras más vestidos estén del Señor Jesucristo, más puedan caminar en santidad, mejor sea la vestidura que día a día puedan tomar para poder vivir una vida mejor, menos será la oportunidad que el diablo y la carne tengan y el mundo tengan para poderlo dañar. Porque a pesar de que haya deseos de los ojos, a pesar de que haya deseo de la carne y que haya vanagloria de la vida, mientras mayor estemos vestidos, mayormente nos vistamos del Señor Jesucristo, menos oportunidad tendrá el enemigo para seguirse manifestando en nosotros. Separados de Dios nada podemos hacer, pero cuando Cristo es el Rey de nuestra vida y ningún área de nuestro corazón dejamos que el diablo la gobierne, el Señor es el que reinará, y cuando Él reina, las tinieblas no pueden actuar. Si Él es el Señor de nuestra vida, entonces tenga por seguro que las tinieblas tendrán que huir. Pero si nosotros damos lugar
a que las tinieblas aparezcan y que algunas áreas de nuestra vida las gobierne el enemigo, entonces sí, cosas difíciles tendrán que acontecer. Pero Dios de todas maneras es el que nos da la victoria y el que quiere ayudarnos a salir adelante. Si algún consejo oportuno hay en esta porción de la Escritura para nosotros, para fin de año, en buena hora. Si para el nuevo año, si Dios nos presta vida, pues alabado sea el Señor. Si no hay nada, pues de todas maneras la Biblia es la palabra del Señor. Padre, te damos las gracias y te bendecimos. Oramos creyendo de que tú siempre tienes algo bueno para cada uno de nosotros, algo hermoso para decir y declarar sobre cada una de nuestras vidas. Oramos, Señor, bendiciendo la vida de tu pueblo acá reunido, tu pueblo presente, cada uno de tus hijos que están acá, los levantamos delante de ti y oramos, Señor, creyendo de que siempre tú tendrás algo hermoso que dar a tus hijos. Todas las cosas que tu pueblo necesite, tú eres quien las puede suplir, tú eres quien puedes ayudarnos a salir adelante y alcanzar la victoria total en Cristo Jesús. Guárdales, Señor, en el hueco de tu mano y ayúdales para que puedan alcanzar bendiciones al por mayor y que todas estas cosas de las cuales hablamos podamos dejar que tú, Señor, nos ayudes para poderlas hacer de forma mejor cada día. En donde tú nos gobiernes, donde tú reines en nuestra vida, que nuestro corazón sea el trono tuyo, Señor, y nada de las cosas que el diablo quiera hacer puedan dañarnos, porque estamos escondidos con Cristo en Dios, nuestra vida. Gracias, oh Dios. Toca los corazones, y si hay gente que no te conoce, no sé si acá en el santuario habrá alguien, Señor, pero en casa, si a su debido momento el mensaje o el programa pasa a través de la pantalla del televisor, que tú toques la vida de aquellos que no te conocen, Señor, que tú hables al corazón de ellos y los convenzas de pecado, de justicia y de juicio por tu Espíritu Santo, y pueda cada uno tomar esa decisión de fe por ti. Si hay personas que no conocen de Jesús ahí en casa o aquí en el santuario, podrá haber alguien que todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, no le ha confesado sus pecados al Señor, no le ha dicho: Señor, perdóname, Señor, límpiame, Señor, quiero ser tu hijo, mora y reina en mi corazón. O alguien que se haya apartado del Señor o sienta que anda apartado de Dios y quiere reconciliarse con el Señor. Si hay alguien acá en el santuario, alce su mano, por favor, levántela ahí su mano, téngala unos segundos en alto para que algún servidor de la iglesia pueda ver su mano levantada. Ahí alce su mano y manténgala unos segundos en alto. Queremos orar con usted y por usted. Alguien se va a acercar para orar con usted y por usted. Pero ahí en casa, si usted necesita el toque de Dios, Dios mira su deseo y conoce su corazón. Repitan conmigo esta oración de fe entonces, por favor. Digan: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi alma y mi corazón para que tú lo limpies de todo pecado y de toda maldad. Que tu sangre me limpie de todo pecado y me ayude desde este día a tener nueva fuerza para hacer tu voluntad. Dios eterno, gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo, y gracias porque tú eres mi Dios, mi Rey y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted oró de esa manera, usted se ha convertido en un hijo de Dios. Deseamos lo mejor del Señor para su vida y queremos invitarle para que pueda estar con nosotros acá en esta esquina de la bendición. Estamos ubicados en la 20 Avenida Norte y calle La Campiña, en la colonia Tlacatl, y que si usted puede venir para poder compartir un buen momento con nosotros y celebrar en la presencia de Dios, nos honraría con su presencia y podríamos gritar a voz en cuello, como es el nombre de nuestro programa, que solo en Jesús hay victoria espiritual. Que Dios le siga bendiciendo, es nuestro deseo y oración. Amén y amén. Esperando que este mensaje haya sido de bendición, lo animamos a que nos acompañe los días martes a las 6 de la tarde al culto de oración. Los días jueves, estudio bíblico a las 6 p.m. Los días sábados con el Ministerio Juvenil a las 3 de la tarde. Los días domingos, para su comodidad, el servicio se divide en 3 horarios: 8 de la mañana, 11 a.m. y 4 de la tarde. Lo invitamos a que nos acompañe en cualquiera de estos horarios y así compartir juntos la palabra de Dios. Que Dios bendiga ricamente sus vidas.